Sí, en ocasiones por el camino directo, sin ningún problema, sin ningún obstáculo. Pero también a veces, al seguir a Jesús, vamos por los caminos llenos de curvas, llenos de caminos difíciles de navegar y de manejar. También en ocasiones tenemos que ir en el camino de terracería que sube una montaña y que está lleno de retos y de peligros. Y quisiera decirles que seguir a Cristo no es tan sencillo como muchas veces parece. Es una mentira el que nos digan, sigue a Cristo y todos tus problemas se van a terminar y se van a acabar. O sigue a Cristo y vas a vivir una vida de lujo, de confort, vas a ser millonario, porque el que sigue a Cristo recibe las bendiciones del Rey. Y como tú eres hijo del Rey, tú vas a vivir como Rey. ¿Alguien ha oído eso? Yo lo he oído. O también, quizás podemos decir, si sigues a Cristo, nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener problemas de salud, porque los hijos de Dios nunca se enferman. Pero si les estuviera diciendo eso, mis hermanos y mis hermanas, les estaría echando mentiras de las grandes. Porque seguir a Cristo no es sencillo. Y es por ello que en este día, en donde leímos este pasaje, en donde Jesús cuestiona a sus seguidores y los enfrenta a la realidad de lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. Y yo en este día quiero enfrentarles a esa realidad para motivarles a que se decidan seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús es maravilloso, a pesar de que vayamos por el camino difícil. Y quiero invitarles a hacerse la pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir con ellos? Como le hizo Jesús esa pregunta a aquellos seguidores que se empezaron a ir, porque veían que seguir a Jesús era difícil, era duro. Y Jesús se voltea a los 12 discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir con ellos? La puerta está abierta. Síganlos. Porque dice la Escritura que muchos, al oír las palabras de Jesús tan duras, empezaron a decir, wow, esto no es lo que yo estaba esperando. Y quiero invitarles a reflexionar en 3 puntos, y los 3 puntos están en su newsletter, en la parte de atrás. Quiero invitarles a reflexionar en esos 3 puntos hoy en este día, basados en esa pregunta. ¿Ustedes también se quieren ir con ellos o quieren seguirme a mí? Primera cosa, para ser un seguidor verdadero de Jesús, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Diga, para seguir a Jesús necesito negarme a mí mismo. Para seguir a Jesús necesito negarme a mí mismo. La primera cosa. Los seguidores de Jesús, que en este momento lo venían siguiendo ya por muchas semanas, por muchos meses, quizás estaban pensando dentro de ellos mismos, cuando este Jesús se convierte en rey, yo voy a ser uno de sus principales a la mesa. Quizás voy a ser un gobernador o voy a ser el líder de los ejércitos de Jesús. Estaban pensando terrenalmente y estaban pensando en ellos mismos. Estaban pensando en posiciones políticas, estaban pensando en posición de poder, estaban pensando en muchas otras cosas, menos en que tenían que negarse a sí mismos. O quizás se sorprendían de seguir a Jesús y ver todos los milagros que hacían, y quizás decían, yo quiero hacer milagros como Jesús.
Y es por ello que cuando son confrontados con la verdad de lo que significa ser seguidor de Jesús, les cayó aquello como un balde de agua fría. Y es que totalmente ser seguidor de Jesús significa negarnos a nosotros mismos todos los días. Y para la sociedad egocéntrica en la que usted y yo vivimos, en donde primero soy yo, después yo y al último yo, es muy difícil entender esta verdad de Jesús. El egoísmo es lo que mueve a nuestra sociedad y particularmente a la sociedad capitalista que representa este país. El egoísmo, el individualismo es lo que mueve a nuestro país. Y muchos de nuestros hijos son creados bajo este concepto de egoísmo. Si no, pregúntele a los maestros que están aquí en esta iglesia, donde cada día ven que los chicos son más egoístas y menos altruistas. Y como iglesia también, tristemente, también hemos estado desarrollando cristianos egoístas, en donde nos ponemos nuestras camisetas denominacionales o las camisetas de las iglesias a las que pertenecemos, o a los pastores que seguimos, o a la música que cantamos. Por eso Jesús nos invita para que para ser verdaderamente sus seguidores tenemos que negarnos a nosotros mismos, y eso significa decirle no a nuestro ego y sí a nuestro Dios. Es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Es preguntarle a Dios primero, antes que todo: Señor, ¿es esto lo que más me conviene profesionalmente? ¿Es esto lo que más me conviene académicamente? ¿Es esto, Señor, en lo cual tú quieres que yo siga para servirte mejor y para hacerte brillar en el mundo y para traer el reino de Dios a este mundo? Significa también negarse a sí mismo, caminar hacia Dios primero y no caminar hacia la fama, hacia la fortuna como nuestra prioridad. Significa ir hacia donde Dios quiere que vayamos, porque vamos a abrir puertas para avanzar el evangelio, para hacer brillar a Dios, para hacer brillar a Jesús. Es decir, no mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad en este mundo. Por eso quizás cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra, en mi vida, en mi corazón. Primero, Señor, que se haga tu voluntad aquí en este lugar, antes que se haga mi voluntad, antes que se logre mi prioridad, antes que se logre lo que yo quiera, Señor, que se haga tu voluntad. Que en mi trabajo se haga tu voluntad, que en mi escuela se haga tu voluntad, que en mi vecindario se haga tu voluntad. Así que antes de que hagamos un programa, antes de que hagamos cualquier cosa, antes de que realicemos un plan evangelístico, tenemos que preguntarnos: ¿es este plan para gloriarnos nosotros o para hacer la voluntad de Dios? ¿Es esta decisión que tengo que tomar para darle gloria a Martín o para darle gloria a Juanito, a Pepito, a Gonzalo? ¿O es esto para darle gloria a Dios? Para que Dios brille con lo que hacemos, para traer esperanza al mundo, para traer buenas noticias a donde Dios nos ha llamado. Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos en una sociedad egoísta como la que vivimos es difícil, pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿nos estamos negando a nosotros mismos lo suficiente
para que se haga la voluntad de Dios en todo lo que hacemos? Reflexionemos en eso. Segundo, para ser un verdadero discípulo de Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz todos los días. ¿Pero qué quiere decir esto? Me han de estar preguntando, pastor, ¿cómo que cargue mi cruz? ¿Quiere decir eso que ande como unas personas que yo he visto que de repente hasta le ponen llantitas a la cruz y la traen por todos lados? ¿Eso quiere decir que cargue yo mi cruz todos los días? ¿O que cargue mi cruz? A mí me gustan las cruces. Tenía yo una colección de cruces de todas las partes del mundo donde yo había visitado. Y tenía de todo tipo de cruces, desde la cruz de Jerusalén, la cruz de cruces ortodoxas, cruces de todo tipo, porque representan algo de la realidad de esa cultura. Y me encantaba, tenía mi oficina cubierta con muchas de esas. Desgraciadamente, alguien me las perdió. Y era una colección de muchos años. Pero ¿quiere decir eso? ¿Cargar su cruz, tener una pared llena de cruces? ¿O cargar una cruz en el cuello? ¿O poner una cruz aquí como esta que tenemos? ¿Qué es lo que quiere decir cargar nuestra cruz todos los días? Después de todo, en el primer siglo, cuando un ser humano, un hombre, una mujer tomaba su cruz, era para ser llevado a ser ejecutado. Iba a morir. Cargar la cruz significaba tomar un viaje de ida y no de regreso. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Todos los días debemos vivir de tal manera, mis hermanos y mis hermanas, que sea evidente para todos los que nos rodean y los que nos observan que hemos muerto a nosotros mismos, a nuestras maneras egoístas de actuar, a nuestras ambiciones egoístas, y que ahora vivimos para Dios. Así que para todos esos que seguían a Jesús por sus ambiciones políticas o ambiciones de grandeza, ambiciones de poder, esto de cargar la cruz no tenía el menor de los sentidos. Pero eventualmente los cristianos primitivos empezaron a ver a la cruz como un símbolo de sacrificio, de esperanza, de perdón, de gracia. Así que para el escritor de Juan y sus seguidores, cargar la cruz también significa sacrificio por los demás, llevar esperanza a los que nos rodean, llevar perdón a los que necesitan perdón y llevar gracia y favor para los que vivan con la necesidad de reconciliarse con Dios. Eso significa también cargar nuestra cruz cada día. Significa ser portador de esa herencia histórica, de que cuando volteamos a ver a la cruz, sí vemos un camino de no retorno, de que ya no voy a volver a mis actos egoístas, a mis actos de que primero yo, después yo y al último yo, sino que voy a crucificar al hombre o a la mujer vieja y voy a comenzar a vivir una vida nueva. Entonces la cruz toma un significado nuevo, el significado de una nueva vida, el significado de esperanza. Esperanza para aquel que no pueda llegar a Dios y decirle: a través de Cristo puedes llegar a Dios. A través de esta cruz puedes recibir perdón. A través de esta cruz puedes recibir gracia, favor para tu vida. Estamos dispuestos a cargar nuestra cruz cada día y crucificar nuestra conveniencia personal y vivir llevando esperanza, perdón y gracia a los que nos rodean. ¿Estamos dispuestos a sacrificar eso que no nos conviene? Crítica, odio, egoísmo, orgullo, división, chisme, hipocresía, falsedad, falta de compasión, religiosidad egoísta y vacía.
todas esas cosas que no nos están haciendo cargar nuestra cruz cada día, necesitan ser clavadas en esa cruz y puestas detrás de nosotros. Necesitan ser llevadas a un lugar lejano de nosotros y empezar a vivir la vida nueva que Dios quiere que vivamos. Amén. Tercero, un verdadero discípulo de Jesús sigue a Jesús. Ok. Escuche. Un verdadero discípulo de Jesús sigue a Jesús. Aunque parezca un pleonasmo, aunque parezca una redundancia, es la verdad. Y ustedes me dirán, pastor, eso es lógico. Pero ¿nos hemos dado cuenta de lo que realmente significa seguir a Jesús? ¿Nos hemos dado realmente cuenta del precio de seguir a Jesús? ¿Nos hemos dado cuenta de lo que significa realmente eso? Yo puedo decir, yo soy seguidor de Jesús, pero es algo muy grande. Es algo grandísimo y a veces no nos ponemos a pensar, porque déjeme decirle, Jesús desnudó a los religiosos de su tiempo. Andaba entre los rechazados de sus días. Rompió muchas leyes y tradiciones religiosas que los fariseos y saduceos seguían. Se metió en el templo y acusó a los que estaban vendiendo cosas de que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Sanó a los enfermos que en su tiempo eran considerados malditos, que por eso estaban enfermos, que por eso tenían lepra, que por eso estabas ciego, que por eso tenías mal de pinto, vitiligo, porque Dios te estaba castigando, por lo tanto tú eras maldito, pero Jesús iba, los tocaba y los sanaba. Andaba entre los pobres, entre las prostitutas, en los que tenían cuerpos incompletos, mancos, cojos, ciegos, entre las viudas y los huérfanos, entre los esclavos, entre los que eran considerados gente baja, no gente buena, entre los que eran señalados en la sociedad de su tiempo. Con esos andaba Jesús. Eso significaba ser seguidor de Jesús. Y eso es lo que significa todavía también hoy. Jesús andaba con ellos, andaba con todos estos rechazados y les trajo gracia y esperanza. Les trajo buenas noticias. Les dijo, ustedes también tienen acceso a Dios, no solamente los muy religiosos. Jesús alimentó a los que tenían hambre. Jesús le dio un lugar y una voz a las mujeres y a los que no tenían voz en su tiempo. Jesús abrió el mensaje del Evangelio para todo el que quisiera escucharlo, no solamente para los perfectos o para los que no tenían ningún problema en su vida. Jesús eligió a un grupo de 12 de no muy buena reputación. Algunos eran recaudadores de impuestos, por lo tanto eran traidores. Otros eran guerrilleros, los celotes. Habían cometido hasta asesinatos. Otros eran pescadores, gente del pueblo. La mayoría, ninguna persona famosa o gente rica. Era gente del pueblo, era gente común. Pero esa gente común se convirtieron en las anclas del cristianismo del primer siglo. Y puedo seguirle y estarnos el resto de la tarde definiendo lo que significa seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús es hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad que sí? Es hacer lo que Jesús hacía.
Después de todo, cristiano era una burla que significa Cristos chiquitos. Por eso se nos empezó a llamar cristianos, porque éramos similares a Jesús, éramos similares a ese maestro de Galilea y hacíamos cosas similares a las que Jesús hacía. Por eso se empezó a llamar cristianos a los cristianos primitivos. Pero déjeme decirle que seguir a Jesús significa, hoy en nuestros días, muchas veces señalar la religiosidad y las prácticas que hemos hecho sagradas y hemos dogmatizado. Y eso se lo digo a mis amigos pentecostales y se lo digo a mis amigos presbiterianos, a mis amigos bautistas, a mis amigos metodistas, a mis amigos de todas las denominaciones. Hemos hecho prácticas religiosas, dogmas sagrados. Y como seguidores de Jesús necesitamos señalar esas cosas que son un obstáculo para que el mensaje del Evangelio sea expandido. Ser seguidor de Jesús significa retar a esos líderes religiosos de hoy a caminar entre el pueblo y entender sus necesidades. Significa que cuando veamos a alguien que es rechazado por todos, como iglesia, como seguidores de Jesús, debemos detenernos y darle voz y darle esperanza y alimentarlo y vestirlo y caminar con él, con ella y decir: yo voy contigo, yo camino contigo, aun cuando todo el mundo te rechace. Yo estoy representando a ese Jesús que caminaba con todo lo malo de su tiempo y yo camino contigo también. Significa visitar y apoyar a los que están enfermos. Ser una comunidad que apoya y ama en medio del dolor y de lo desgastante que es estar enfermo. Ser una comunidad que se hace presente y que está presente en medio del dolor. El día de ayer por la tarde hay algo que me ha movido el tapete fuertemente. Al estar viendo mi Facebook, vi que un pastor de una iglesia muy grande en Chino, que se llama Inland Community Church, algo así, se había quitado la vida el viernes. Había intentado quitarse la vida el viernes. Esta mañana me dejaron saber que murió. Estaba en terapia intensiva. Seguir a Cristo significa que aún cuando esa mega iglesia nadie nos conoce, estamos orando por ellos. Y sentimos dolor. Y sentimos dolor por el pastor y por su familia. Y sentimos dolor por esa iglesia. Y sentimos dolor por todos aquellos que son orillados a cometer un acto de suicidio. Y sentimos dolor como Jesús lo sintió por los rechazados, por los adoloridos y los enfermos de su tiempo. Significa abrir nuestro templo a la comunidad y ponerlo al servicio de los demás para que se convierta en una casa de vida para nuestra comunidad, en un pulmón que da el soplo divino de Dios a los que nos rodean. Significa también, y se lo voy a decir, significa también que el primer día que regresen las madres y los padres que traen a sus niños a Baby College, usted y yo como miembros de la Iglesia de Jesucristo vamos a recibir a esos padres y a esas madres con un abrazo, con una flor, y les vamos a decir: somos la iglesia que está aquí y que te está recibiendo. Y vamos a recibir a muchas de esas madres que vienen aquí rechazadas de la sociedad de nuestros días,
con una flor, porque jamás en sus vidas han recibido una flor. Y esta iglesia va a venir y les va a decir: aquí tú eres bienvenida, aquí tú eres bienvenido, aquí tu niño es bienvenido. Dios habló eso a mi corazón. Significa que usted y yo vamos a tomar la actitud de Jesús en todo lo que hacemos. Eso significa ser seguidor de Jesús. Eso significa seguir a Jesús. Abrir nuestros brazos como Jesús nos abrió nuestros brazos a nosotros cuando estábamos perdidos, cuando éramos rechazados, cuando éramos señalados, cuando éramos escupidos, cuando éramos nada. Jesús abrió sus brazos y nos dijo: tú eres bienvenido aquí. Eso significa seguir a Jesús. Y la pregunta es la misma que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Quieren irse con ellos también? ¿Con los que se les hizo difícil seguir a Jesús? ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? Con este Jesús que nos reta, con este Jesús que nos mueve el tapete de la conformidad y que nos ayuda a ser mejores cada día y a vivir cada día viviendo como Jesús vivió, sirviendo como Jesús sirvió, caminando como Jesús caminó, amando como Jesús amó, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día e ir en pos de seguir los pasos del Maestro de Galilea. Eso significa seguir a Jesús, decidirnos por Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús. Eso es lo que significa. Es tiempo de hacerlo. Pongámonos en pie. Padre eterno, te damos las gracias, porque a veces tú nos hablas fuerte, porque a veces nos sacudes el tapete, porque a veces nos sacudes a nosotros mismos, porque la vida de Jesús debe de ser el ejemplo de nosotros a seguir. Y Señor, en esta tarde, en esta mañana, queremos ponernos en tus manos porque solamente queremos ser como tú, Señor. Queremos negarnos a nosotros mismos, negar lo que es conveniente, negar lo que es tradición y seguirte a ti, Señor. Ser radicales como tu Hijo fue radical. Ser seguidores como Jesús fue seguidor. Y Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos en este día. Y pedimos, Señor, que tú seas el maestro de nuestras vidas, el que camina con nosotros y el que nos ayuda a cargar la cruz cada día en pos de servirte, Señor. Padre eterno, perdónanos cuando hemos hecho un Dios de tantas cosas. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho un Dios de nosotros mismos y de nuestro egoísmo. Y hemos puesto de lado lo que tú quieres enseñarnos en tu evangelio.
nos ponemos en tus manos en este momento y pedimos que tú estés con nosotros, que tú camines con nosotros, Señor, y que tú nos ayudes a vivir como tú quieres que vivamos, siguiendo a Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo su caminar, siguiendo su ejemplo. Te damos las gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón y tú nos sacudes y tú nos ayudas a entender cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos, hoy y por siempre. Amén. Quiero invitarle ahora que tome su boletín y que leamos juntos la afirmación de nuestra fe. Repitamos todos juntos nuestra confesión de fe. Todos juntos creemos que Dios camina con nosotros y nos protege. Creemos que su fuerza y bondad son mayores que nuestra debilidad. Creemos que Jesucristo está vivo entre nosotros, siempre dispuesto a amarnos y orientarnos. Creemos en su palabra, contenida en las Sagradas Escrituras. Estamos comprometidos con Él y por su causa, con la felicidad de todas las gentes. Creemos que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Creemos que es nuestra fuerza, sustento y bondad en nuestra vida. Por eso buscamos la integridad de carácter, la vida de paz y de justicia. Buscamos la promoción de la fraternidad, teniendo en el amor nuestro distintivo. Así Dios nos ayude. Creo en Dios, el Padre, que me creó y creó al mundo. Creo en Dios, el Hijo, que me redime y redime a todos los hombres. Creo en Dios, en el Espíritu Santo, que me santifica y santifica a todos los creyentes de Dios. Amén. Te doy esto. Y vamos a seguir. Queremos invitarles a todos los que tengan necesidades hoy en este día. Pueden pasar aquí al frente. Pueden sentarse, perdón. Vamos a estar orando por sus necesidades. Yo esta mañana puse en Facebook Que si alguien tenía algún motivo de oración, y ciertamente hay varias personas